Conversarte es un espacio en el que compartimos experiencias de personas creadoras en las diferentes manifestaciones artísticas, dándole voz a los sentidos, a las letras, a las imágenes, a los sabores, en fin, al arte de los no hegemónicos. Mi nombre es Jenny González y junto a nuestro equipo de hacedoras y hacedores culturales les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a un nuevo encuentro de Conversarte. Al principio tenía un plan. Quería esperar un año o más, hasta que ustedes me hubieran olvidado, hasta que pensaran que mi dolor habría penetrado hasta lo más profundo de mi corazón, tanto que incluso si se movía, solo sería perceptible como el recuerdo de un movimiento, ya no más como el movimiento mismo. Y entonces, ya convertida en alguien frío, entonces, cuando pudiera decir su nombre sin que mis manos temblaran, cobraría venganza, castigar a todos los que estuvieron involucrados en la muerte de mi hijo. No hablo de culpa. La culpa me da igual. A todos los que estuvieron ahí. Que algo cambiara sus vidas, la vida de cada uno de un modo irreversible. Del mismo modo irreversible en que mi vida se convirtió en otra después de ese día, después de esa hora. No tendría por qué ser algo grande, pero una cicatriz debería quedar. Un recuerdo que se hace presente en forma rabiosa, que nunca más dará paz. Cada mediodía, cuando el reloj dé las 12, cada vez que se encienda el motor de un auto, cada vez que alguien saque las cartas del buzón, cuando cruce un paso de cebra, cuando vea el color amarillo, cada vez que lea la palabra fútbol, para que le duela. Extracto de El último fuego de Dea Loer. El encuentro de hoy está dirigido por la magia del teatro desde la experiencia femenina. Tenemos el honor de estar con Taina Johnson, quien se autopresenta primer mujer, artista de la escena, directora, dramaturga, bailarina, investigadora chilena, autora, entre otras obras, de Carrizal Abajo, Memoria de un pueblo sin luz, escrita en 2015. Hola a todos y todas. En primer lugar, quisiera darle un gran abrazo y un agradecimiento a Jenny González por haberme invitado, digamos, a este programa a conversar un poco de mi camino como actriz y como artista. Y felicitarla por este programa que me parece un espacio tan importante de encuentro y de conversación. Taina Johnson nos habla de sus inicios tanto como actriz, como dramaturga e investigadora, acciones desprendidas y unidas con el teatro más allá del mero acto escénico, y del cuerpo y la voz como manifestaciones profundas del ser mujer. Podría comenzar hablando de mi experiencia como actriz, digamos desde el momento en que entré a estudiar teatro, que fue el año 2012 en Chile. Y antes de estudiar teatro, cuando salí del colegio, estudié letras un tiempo y creo que eso tiene mucho que ver con lo que hago hoy en día como actriz y como dramaturga. Siento que en todas mis experiencias como actriz he podido presenciar y vivir algo así como otra vida en escena. Cada personaje me ha traído recuerdos profundos, memorias y también incluso aspectos de mí misma que yo no conocía. Y mi paso por la escuela, yo estudié en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica,
me permitió conectarme con diferentes estilos actorales, muy diversos, porque tuve a grandes maestros, digamos, en el área del movimiento, de la voz, del canto, del teatro clásico, del teatro contemporáneo. Y esa conexión y ese paso por técnicas diferentes, digamos, diversas, me ha permitido entender que en el teatro, en la escena viva, no es que exista, digamos, otro cuerpo u otra voz u otras ideas. Yo al menos nunca dejé de sentirme en ese sentido yo, Taína, actriz, en una especie de transmutación. Pero sí creo que, y lo que me hace más sentido tiene que ver con la radicalidad de ese cuerpo, es decir, cómo ese cuerpo propio y esa voz se lleva a su extremo, incluso sea en un teatro, digamos, naturalista o minimalista, donde no es una expresividad dramática muy grande, siempre está esa opción de, de pasar a un otro estado, digamos, que es el estado de la presencia. Y pienso bueno, que en la danza la expresividad está mediada principalmente por el cuerpo físico, somatosensorial, etcétera, y que esto permite de alguna manera en los intérpretes esa conexión profunda con la corporalidad. Y claro, porque está mediada por esas técnicas, por esos recursos estéticos y artísticos. Y que en el teatro, a diferencia de la danza o de otras artes, digamos, de la escena, no solo existe el cuerpo, sino también la voz. Y a través de la voz entonces nos encontramos con la palabra. Y para mí ese es el gran don del teatro y aquello que me hizo maravillarme y querer estudiar teatro. Y bueno, y tiene que ver con lo que yo hago hoy día como actriz. Porque bueno, además de actuar, durante esos años, desde que salí de la escuela y durante la escuela, me he dedicado a la dramaturgia y a través de la construcción, digamos, de una narrativa que si bien cuenta otras historias, también tiene mucho que ver con mi propia identidad y cuenta algo de mí, interno. Y ese es el gran poder para mí del teatro. Es la palabra, pero la palabra corporeizada, corporificada, vehiculada. Creo que desde ahí me muevo y bueno, y por eso mi investigación aquí en Brasil tiene que ver con esa dramaturgia, esa palabra dicha, que quizás cobra mucha más fuerza a veces que la palabra leída. A través de la interpretación de diversos roles, Taina Johnson comparte con nosotras y nosotros su gusto por personajes fuertes como la gran Yocasta, la visión de la escena como amplificación del cuerpo desde el sentimiento, el gesto y la palabra. Creo que desde mi paso por la escuela y luego interpretando diversos roles, fui siempre muy obsesiva y muy acuciosa con los textos, cómo apropiarse de esos textos y no recitarlos simplemente, cómo entenderlos, qué subtexto darle, qué sentido detrás de lo que digo está ahí presente. Y hay muchas, digamos, obras que me ha gustado mucho interpretar y muy diversas, desde una niña, un viejo, Sigmund Freud, por ejemplo, Yocasta, en un examen de actuación dirigido por un gran maestro y director chileno, Ramón Grifero. Y este era un examen de teatro clásico, pero Ramón Grifero, digamos, se inserta dentro del teatro vanguardista y contemporáneo. Incluso él tiene una gran metodología que él creó, que es la dramaturgia del espacio, en donde incluso incorpora algunas ideas de la Bauhaus,
para la creación de una escena en la cual el cuerpo es el que expresa y no yo como artista intérprete tengo que necesariamente sentir esa emoción para expresarla. Es como un movimiento que va desde afuera, desde el cuerpo amplificado, la composición de gestos, recopilar incluso obras de arte o pinturas antiguas. Y ese fue un personaje muy gozoso para mí, aunque haya sido en la escuela. Fue donde creo que pude conectarme con algo que Grifero llamaba la autoría. Cómo yo, Taína, entendía Yocasta y qué aportes le daba a esa construcción. Y ahí empecé a indagar y empecé a ver cómo era, por ejemplo, ser una reina, cómo era, por ejemplo, ser una madre. Y en vez de incorporarlo en, digamos, la memoria emotiva de las emociones que pasaban, fui como proyectando esas emociones a través de la composición corporal y de la relación con los otros, obviamente. Y ese fue un personaje muy, muy gozoso para mí. Incluso me acuerdo que en el examen había una escena muy, muy trágica en que se despide de Edipo y llora y me tiraba al suelo y hacía como unos gestos de ayuda y lloraba y me acuerdo que se me salían las lágrimas solas y yo por dentro me estaba riendo, estaba en el goce mismo, disfrutando con una pulsión interna así de vida y de decir, bueno, esta es otra historia que contar. Y también hay otra obra que me marcó mucho y que me identificó. Sin ser madre, es una obra que se llama El último fuego, de una dramaturga contemporánea alemana, de Aloer, en donde yo interpretaba el personaje de la madre que perdía a un niño de 8 años que moría en un accidente. Y desde ahí esa obra trabajaba mucho con la coralidad, con textos, digamos, repartidos, es como un teatro coral, un poco brechtiano, y esa mujer tenía mucha voz, de hecho tenía una cantidad de textos increíble y eso me apasionó porque la mujer tenía rabia, tenía pena, tenía dolor, cuando se reía era grande y yo también fui dándole ese matiz como intenso a esta mujer y interpretar a una mujer tanto mayor que yo, con tantas experiencias, que además tocaba piano y yo toco piano, entonces se envolvía la escena con una musicalidad especial. Me hizo trabajar mucho la rigurosidad, la voz, porque no aguantaba, era tanto texto y tan intenso y desgarrador que a veces me quedaba sin voz antes de presentar, antes de las pasadas, digamos, de las presentaciones. Y a la hora de actuar, mi voz volvía naturalmente y eso es algo muy mágico, digamos, que para mí el teatro tiene, que es esa vida otra, ese espacio otro, paralelo, concomitante. La intimidad del teatro para Taina Johnson se conjuga con la libertad de elección, de acción, de ser, incluso desde la propia corporeidad del ser mujer, donde hay cabida para despojarse de la misoginia, el machismo y esas terribles posturas que han relegado a la mujer a un mero objeto interpretativo en la vida cotidiana. Algo así muy personal que yo siento que me transmite y me provee el teatro y la escena es esa sensación de libertad. Yo una vez le dije a mi mamá que me sentía más viva y más yo misma en escena frente a 100 personas que en mi casa. Y eso es algo raro, o quizá a muchos actores y actrices les pasa, pero hay una libertad de elección, hay una libertad de acción dentro incluso de las marcas que te pueda poner el director y la música de los textos es una intensidad que yo reconozco en mí como si pudiese verme por fuera cuando estoy en escena. Y por ahí lo vinculo a ser mujer, porque, por ejemplo, vemos el caso de directores, generalmente hombres, haciendo obras escritas por hombres
Y vemos actrices talentosísimas, con ideas, con aportes, que están muchas veces en el rol de la intérprete, en el rol, digamos, como del muñeco, o no sé, del títere, que hace lo que el director manda. Eso yo lo he visto mucho, lo he visto mucho. Creo que ahora está cambiando y creo que hay muchas directoras mujeres jóvenes, increíbles, y que no solo actúan, sino que diseñan, dirigen, escriben. Pero lo que pasa con esas actrices mujeres que están como relegadas al rol de ser la que hace lo que el hombre dice, es que pese a todas esas indicaciones, llega el momento de la obra, el director no está en escena, el director está escondido en la caseta de luces, y a la mujer le llega una total libertad, porque puede hacer algo que el director ni siquiera le dijo que hiciera, algo que surgió, algo que ella sintió, y ese creo que es un gran poder, y es un espacio en donde yo, pese a haber vivenciado y presenciado manifestaciones de machismo, de misoginia, he podido encontrarme libre, libre, con la ropa que quiera, desnuda, vestida de reina, vestida de niño, un viejo hombre. Y esa libertad en la interpretación de otros roles creo que es un gran ejemplo para la sociedad, un gran ejemplo de pensar cómo sí es posible pensar en otra manera de estructurar el mundo, que no sea dominada por hombres. Y me alegro mucho, sinceramente, de que por lo menos en la escena chilena hay un gran despertar de dramaturgas y de directoras, mujeres. Y pienso que finalmente hacia eso vamos. Lo que pasa es que es un camino lento y a veces lleno de obstáculos. Yo hace 2 años personalmente no actúo, siento mucha nostalgia y creo que nunca he sentido lo que siento cuando estoy en escena, lo que siento cuando estoy comunicándome con un otro donde no sabemos qué va a pasar, porque aunque esté todo marcado y ensayado 100 veces, la presencia de un espectador y de un otro va a hacer que siempre el encuentro sea diferente. Y finalmente, Taina Johnson nos habla del poder del teatro para narrar historias y desde ello su vinculación con el rol de la actriz. Recalca la importancia del poder contar, incluso desde sus propias multiplicidades. Hay otra cosa que es como un gran tesoro que guardo de mi experiencia y todos mis aprendizajes en la escuela y luego como actriz, que tiene que ver con la narratividad. ¿Cuál es el poder del teatro de narrar, de contar una historia? Porque muchas veces el teatro abusa de, digamos, de la actuación o de los recursos actorales en una interpretación medio sesgada, que es como la máscara, el cuerpo, las acciones, y el actor empieza a quedarse medio atrapado en sí mismo, tratando de armar un cuerpo de algo que no es, que claro, es muy útil para ciertas cosas. Me acuerdo que la última obra que hice, que se llama La secreta obscenidad de cada día, de un dramaturgo chileno, Marco Antonio de la Parra, era de 2 personajes hombres. No voy a hacer la reseña porque, bueno, es medio largo, pero básicamente tenía que interpretar a Sigmund Freud, hombre, de edad, totalmente distante, y en ese caso sí era necesario armar un cuerpo, una voz diferente, un gestus, digamos, de viejo, con ciertos como elementos y atributos que me permitieran conectarme con eso que era tan lejano a mí. Sin embargo, pese a que en ciertos momentos es útil, en otros momentos interrumpe la comunicación entre el espectador y los actores. Y algo que una vez Rodrigo Pérez me dijo, que es un gran director chileno también, me dijo: no tienes que actuar nada, cuenta.
cuéntale al público la historia de esta mujer. Esta mujer hizo esto, pasó por esto, compártelo. Y eso es. Y ese para mí es como el gran tesoro del teatro. Si reducimos la experiencia teatral a eso, al poder de contar, creo que existen infinitas posibilidades. Con estas maravillosas aproximaciones sobre el hecho teatral desde sus propias experiencias, despedimos a la excelente actriz y dramaturga chilena Taina Johnson, a quien enviamos un gran abrazo, agradeciendo infinitamente haber estado hoy con nosotras y nosotros. Para saber más de la obra de Taina Johnson, pueden buscar sus ensayos, artículos y otras informaciones profesionales en la web. Bueno, entonces me despido. Muchísimas gracias, Jenny, por la invitación. Me ha gustado mucho poder compartir un poco de mi experiencia como artista. Mis mejores deseos para este programa, que sé que va a venir muy bueno. Y te mando un abrazo virtual que espero algún día se convierta en un abrazo real. Nos vemos. Con el deseo de que les haya gustado este podcast, les extendemos un gran abrazo a todas y todos y desde este plano con creadoras y creadores, les invitamos a un nuevo encuentro en Conversarte.